causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea bendiciéndonos en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias, Dios mío. En esta hora estamos delante de tu santa presencia, invocando tu nombre, Señor, para que seas tú edificándonos con tu palabra. Cada día necesitamos de ti, Señor. Tú eres quien nos forma, quien nos conduce cada día en el camino de la verdadera superación. En tu nombre, bendito Dios, te damos gracias. Amén. Aleluya. Demos gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, para hablar acerca del tema y relacionado con los jóvenes, claro que damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que hay aquí que no son jóvenes, ¿cierto? Porque si el hermano ahorita decía que, y se contaba entre los niños, ¿por qué no nos podemos contar entre los jóvenes, cierto? Uno a veces piensa que de pronto, o bueno, en nuestra cultura la edad se determina hasta determinados años, pero qué bueno que uno nunca pierda ese espíritu de entusiasmo y de energía mientras las fuerzas aún estén en nosotros. Amén. Vamos a compartir acerca de la identidad en Cristo. Identidad. Todos nosotros en la vida secular, nuestra vida normal, hay algo que nos identifica donde quiera que vamos o estamos, ¿cierto? Todos tenemos una identidad personal, ¿cierto? Y cuidamos de ella, y es necesaria para nuestra existencia esa identidad personal, porque cuando alguien de pronto no tiene ello, entonces se dice que es un NN o que de pronto no se sabe quién es. Pero nosotros sabemos que en nuestra cultura y en nuestro medio necesitamos tener una identidad para estar en medio de la sociedad. Esto hablando acerca de lo que nos rodea en nuestro mundo normal donde nos movemos. Pero para hablar acerca de la identidad que nosotros debiéramos tener en cuanto a lo que es la palabra del Señor, hoy nosotros tenemos que entrar a hacer memoria acerca de muchas cosas. ¿Por qué? Porque puede que hoy se hayan perdido muchos principios que nos identificaban antes, cuando comenzó la iglesia del Señor en nuestro medio. Porque compartiendo nuestra fe, nuestra identidad, compartiendo nuestra fe, lleva a considerar muchas cosas que en el tiempo anterior las veíamos y las teníamos presentes, y era algo que uno sabía que marcaba al hombre que había conocido de Dios, o a la mujer que había recibido a Dios en el corazón, marcaba una diferencia grande en medio de los que los rodean. Porque así fue, y así debe seguir siendo, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener una identidad donde quiera que vamos, acerca de quiénes somos, a qué nos dedicamos, o cuál es nuestro mayor objetivo en medio de nuestra sociedad. Tenemos un objetivo primordial, y es luchar por la salvación que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿cierto? Uno llega a la iglesia y de pronto sin muchas expectativas a escuchar de la palabra, pero una vez ha comprendido cuán grande es Dios, entonces uno sabe que
tiene algo por qué luchar, y es la salvación que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Pero también hay algo. A partir de conocer a Dios y de comprender lo grande que es esta salvación, uno ya tiene otros propósitos, ¿cierto? Ya en la vida de uno hay otros propósitos. Y a veces, ahorita estaba pensando una cosa, a veces en la iglesia no valoramos a los jóvenes y a veces los menospreciamos o los criticamos, los que somos mayores de edad, ¿cierto? A veces reparamos mucho en los jóvenes y decimos, vea, es que vea a los jóvenes cómo se comportan, vea esto o aquello, pero qué bueno que nosotros antes de criticarles, más bien le demos gracias a Dios por ver que hay jóvenes en medio nuestro y que están en la iglesia perseverando en los caminos del Señor. Esa debiera ser nuestra actitud, ¿cierto? Antes de mirar a un joven para criticarle algún comportamiento, más bien mirar si tiene de 10 comportamientos que tenga 9 buenos y que tenga uno que pueda ser equivocado. Pero ¿de cuál nos pegamos nosotros? De uno, ¿cierto? Y no miramos los otros 10. A veces le tiramos duro a los jóvenes, pero qué bueno que nosotros más bien cada día los valoremos. Y le digamos, Señor, gracias porque aquí hay jóvenes y no están afuera en el mundo, sino que quieren todavía dedicar sus vidas para el servicio del Señor Jesucristo. Amén. Pero hay otra. También a veces los jóvenes no valoran a los ancianos, ¿cierto? Porque ese es el otro punto. A veces también los jóvenes no valoran a los ancianos y en muchas ocasiones como que no se les tiene en cuenta. Y saben que yo les voy a mencionar a mí, perdónenme el hermano Rubén si lo tomo como ejemplo. El martes me ponía a observar al hermano Rubén predicando la palabra aquí en este lugar y yo me alegré de ver un hombre predicando la palabra con la experiencia de haber vivido lo que estaba predicando. Amén, amén. ¿Sí? Es que cuando uno ve a un hombre que lleva más de 40 años en la iglesia, a esa persona hay que escucharle, porque esa persona sabe mucho y ha tenido muchas experiencias con Dios. Usted que crea que 40 años en el Evangelio ha sido porque todo ha sido muy sencillo, muy fácil. No, sencillamente porque son personas que han sido valientes y siempre han querido estar aferrados de la mano del Señor Jesucristo. Pero entonces es necesario que los jóvenes también puedan mirar esto y acercarse a ellos para preguntarles cómo han vivido, cómo ha hecho para sostenerse en 45 años en los caminos del Señor. ¿Cierto que es bueno preguntar? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho? ¿Qué experiencias con Dios ha vivido? Porque parece ser que hoy nosotros vivimos de cosas muy sencillas o muy livianas. Y a veces nos emocionamos con cosas muy pasajeras. Pero qué bueno que uno pueda estarse bien cimentado en experiencias vividas, reales en la presencia de Dios. Eso sí que hace falta hoy en nuestro tiempo. Hace mucha falta. Entonces, mirando todo esto y compartiendo nuestra identidad y recordando esos tiempos pasados, qué bueno que nosotros y los que estamos ya con una edad más avanzada podamos rodear a esos jóvenes y ayudarles y también encaminarlos para que cada día vayan superándose en muchas cosas y un día no muy lejano sean las personas que van a estar anunciando y predicando la palabra del Señor Jesucristo. Porque ¿será que hoy se le puede exigir a alguien que tiene 70 años que salga a evangelizar? Esa persona que lleva 40 años en la iglesia ya vivió esas experiencias, ¿cierto? ¿Y a quiénes son los llamados para iniciar ese proceso y ese camino de llevar el mensaje de la palabra del Señor? Los que todavía tenemos más fuerza, ¿cierto? Porque a veces se cree que el evangelismo es solo para los que están ya mayores de edad o ancianos, pero qué bueno cuando un joven toma en sus manos la palabra y sale a anunciar este maravilloso mensaje con el deseo de llevarles a otros ese especial amor que Dios ha sembrado en la vida de los que lo hemos conocido. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, le dice las siguientes palabras, vean. Claro que hay que mencionar que se le está hablando a alguien que haya iniciado un ministerio
pero yo quiero tomarlas para que las miremos. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le pronuncia las siguientes palabras a Timoteo: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes, y primero le dice en palabra, ¿cierto? Qué bueno que los que están jóvenes puedan cada día siempre ser ejemplo de los que los rodean en palabra. Sabe que a veces uno se pregunta, y en nuestras reuniones muy de amigos, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Porque a veces me pongo a observar que cuando nos reunimos por ahí en grupitos, lo que menos se habla es de la palabra del Señor. Cierto que hablamos muy poquito de la palabra. Nos reunimos y hablamos de tantas cosas, y a veces dedicamos mucho tiempo para hablar un poco de cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Y hasta nos inventamos palabras para compartir con los otros, que no sabemos ni de dónde son, ni de a dónde vienen, ni qué quieren decir. Porque ya no hablamos, y dice la Escritura, nuestra palabra sea sazonada ¿con qué? Con sal. Que nuestras palabras tengan un sabor agradable, ¿cierto? Y qué bueno que nuestras palabras sepan a Cristo, ¿cierto? Que nosotros, siempre que hablamos en lo posible, podamos hablar de acuerdo a lo que nosotros procesamos ser, o a la identidad que nosotros tenemos en lo que hemos conocido de Dios. Pero a veces nuestras conversaciones no van de acuerdo a la palabra, porque hablamos de muchas cosas, ¿cierto? Y a veces hasta le decimos al amigo: vean esta pancuada, perdónenme la expresión, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Eso es una palabra sazonada con sal. Yo a veces me pregunto, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Alguien me dirá qué quiere decir? ¿Cierto? O llamamos al amigo y nos reunimos y hablamos de muchas cosas, pero poquito hablamos de la palabra. Sabe que y hasta mucho chiste en medio nuestro, y hasta chistes de color fuerte, ¿cierto? Porque lo que menos nos interesa es hablar de la palabra. Pero qué bueno que nosotros podamos identificarnos con lo que nosotros decimos ser. ¿Sabe por qué? Porque hoy mucha gente se dice ser cristiana, ¿cierto? Y a veces hoy nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con tanta gente que se dice ser cristiana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a pegar? ¿Cómo hacemos? Pero ¿sabe una cosa? Mientras más gente diga ser cristiana, más es cuando nosotros debemos demostrar la diferencia en Cristo Jesús. Es más fácil. Cuando hay gente que dice ser y no son, es más fácil demostrar quién realmente es de Cristo. Créame, es más fácil, ¿cierto? En medio de tanta gente que predica evangelio y que quiere predicar un evangelio de acuerdo a las pretensiones del ser humano de hoy, es más fácil que nosotros vivamos un evangelio de acuerdo a las pretensiones que Cristo quiere en nosotros. Y ahí se puede marcar la diferencia. Pero nos preocupamos viendo tanta gente que dice ser cristiano, cuando deberíamos más bien de preocuparnos por cada día realmente marcar la diferencia y saber que nosotros hemos conocido ese amor y que hemos comprendido la anchura y la longitud del amor de Cristo en nosotros. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra. Qué bueno que nosotros, antes de hablar algunas cosas que a veces decimos, pensemos primero por qué las decimos y para qué las decimos. Porque nosotros a veces cuestionamos al que menciona palabras vulgares en nuestro medio, pero realmente la Biblia dice que de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. ¿Y qué es una palabra ociosa? A veces una palabra ociosa es una palabra que se dice en el lugar donde no se debe de decir, ¿cierto? Porque la gente está pendiente. Este que dice, este que habla, cómo se comporta. Entonces cada día nosotros necesitamos tener esto presente, tener siempre cuidado de lo que decimos o hablamos en medio de los que nos rodean. Ahora bien, hablando acerca de llevar el mensaje a otros, los muchachos podrían preguntar, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a llevar el mensaje a otros? ¿Cuándo y dónde? ¿Y a quiénes?
Porque a veces nosotros estamos esperando que en la iglesia se hagan y se mencionen programas de evangelismo para salir a llevar la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Lo que menos necesita alguien para llevar el mensaje de Cristo es que se hagan programas de evangelismo. ¿Sí? Porque a veces nos encuentran, ¿cuándo será que hacen un evangelismo para ir a llevar la palabra? No hay necesidad. Es que cada día yo me encuentro con gente que necesita que le hablemos de Dios. Cada día hay gente a nuestro alrededor que necesita que le hablemos de Dios. Y gente deseosa que se le hable de la palabra. Pero entonces, vea, muy sencillo. ¿Saben qué quiero motivar a los jóvenes hoy? A verlos en las reuniones familiares que hacemos. Los quiero motivar a ello. Porque hacemos reuniones familiares y pocas veces vemos a los jóvenes en las reuniones familiares, en los refanos. Y a veces allí van jóvenes a estas reuniones y ven gente mayor de edad, puros hermanos mayores de edad. ¿Y qué pensarán? Entonces a esa iglesia no van sino ancianos. Pero qué bueno que esos jóvenes que van a los refanes vean también muchachos ahí para que puedan interactuar con ellos y vean que el evangelio también es para las personas jóvenes. ¿Cierto? Los quiero motivar a ellos, a verles en las reuniones familiares. Qué bueno un grupo de jóvenes haciendo un refán para jóvenes, ¿cierto? Un refán para adolescentes, una reunión familiar para los jóvenes del barrio o del medio donde estamos, donde nos movemos. En estos días he estado viendo unos jóvenes, una pareja de jóvenes en las reuniones y me alegra mucho verles ahí, compartimos con ellos y muy inquietos y preguntan. Pero qué bueno que haya un joven que se acerque a ellos para que se vaya siendo más familiar con aquellos muchachos que llegan a escuchar la palabra del Señor. Pero a mí me preocupa una cosa, y es que uno ve en los refanes siempre las personas mayores. Y cuando esas personas mayores se cansen, ¿qué vamos a hacer? No hacemos los refanes. Esta semana hicimos 2 y a los 2 fueron casi las mismas personas, los mismos hermanos, y gracias a Dios por ellos. Y yo le doy gracias a Dios porque en algunos refanes me pongo a observar y hay hermanas que nunca faltan y son ancianas. Yo me alegré y dije, hermana Blanca, la felicito por verla por acá en un refán. Con una cosa que ya la familia se preocupa cuando ella sale, ¿cierto, hermana Blanca? Pero allá está. Y qué bueno cuando uno ve los ancianos, pero también me alegraría mucho ver los jóvenes compartiendo esos refanes con nosotros. Y por qué no, muchachos, llevando el tema del refán, ¿cierto? Compartiendo la palabra. A veces nosotros pensamos no hay espacios para evangelizar, pero sí los hay, ¿cierto? Para compartir de la palabra. Compartir. Hay que ir muy lejos para hablar de Cristo. En el colegio de quien muy lejos, ¿cierto? Daniela está estudiando todavía, no sé si Carolina también, pero ahí hay mucho con quien hablar de la palabra, ¿cierto? O sea que mire que no hay que hacer mucho esfuerzo. Mire que el Señor por allí sanó a un hombre y lo que le quería seguir, y el Señor ¿qué le dijo? Anda a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El Señor no lo envió para muy lejos. Le dijo, vaya donde los suyos y cuéntenles cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. Es fácil. ¿Cuáles son los nuestros? Es que yo pienso que a veces pensamos que los nuestros son solo nuestra familia, pero yo pienso que los nuestros es el núcleo donde yo me rodeo, ¿cierto? Porque ahí es donde yo me muevo con facilidad. ¿Usted cree que para uno es fácil ir donde los colegiales hablarles de la palabra? Es más fácil para ustedes, porque comparten con ellos todos los días, ¿cierto? Entonces es ir donde las personas con las cuales yo me rodeo a diario, con las cuales yo comparto a diario. Porque si algo es fácil llevar la palabra es cuando yo me hago amigo de las personas que están a mi lado. Eso es muy sencillo. Duro llevar la palabra a alguien que uno por primera vez lo ve, ¿cierto? Porque cómo rompe uno el hielo para hablarle de Cristo. Pero cuando uno lleva tiempo compartiendo con ellos se hace fácil. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos ven que uno se comporta diferente, ya ellos tienen una mente inquieta para preguntar acerca de qué es lo que pasa pues en nuestra vida. Entonces mire que no hay que ir muy lejos. Hay otra manera muy fácil. Hoy que se manejan tantos medios de comunicación, ¿cierto? Que se maneja el WhatsApp, ¿y qué más hay? ¿Cuántos mensajes de la palabra le envía usted a los amigos por los medios de comunicación?
¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a veces ahí que whatsappeando y que tal cosa, que con el amigo hasta las 11 o 12 de la noche? ¿Y de qué le hablo yo? ¿De qué le hablo? Muy difícil enviarle un mensaje de la palabra por ese medio de comunicación. Es muy fácil, ¿cierto? Pero hoy esos medios de comunicación los utilizamos para muchas cosas que ni siquiera nos edifican, ¿cierto? Que ni siquiera nos ayudan a identificarnos con los demás, porque a veces vemos mensajes en estos medios de comunicación, mensajes de creyentes que uno dice, ¿será que sí se está identificando con lo que profesa ser o con lo que predicamos? Porque en estos días vi un mensaje de alguien que me dejó aterrado, un mensaje raro, extraño, y yo digo, bueno, ¿y la gente qué pensará cuando yo envío un mensaje de esta clase? Uno tiene que pensar en ello, ¿cierto? A veces uno piensa que esos medios de comunicación, que la gente no los va a salvar, pero hay que tener cuidado, y qué bueno que más bien la gente vea en esos medios que nosotros hablamos de este Dios que hemos conocido. Aprovechemos ese tiempo. Ejemplo en palabra. Sabe que ya cuando las personas que van pasando, porque uno va quemando etapas en la vida, aunque uno no quiera, uno va quemando etapas en la vida. No dicen amén los que ya tenemos años, pero uno va quemando etapas, ¿cierto? Hay cosas que aunque uno quiera hacer, ya no las puede hacer, ¿cierto? Hay cosas que uno quisiera hacer y ya no las puede hacer. ¿Usted no cree que de pronto algún hermano que tiene 70 años no quisiera ir a una vereda a llevar la palabra? Pero ya no hay las fuerzas, ¿cierto? ¿Y quiénes son las que las tenemos? Los que estamos más jóvenes, ¿cierto? Entonces, qué bueno cuando alguien se aferra de esta bandera de la palabra del Señor y la coloca bien en alto, y nos vamos donde esas personas que están urgidos de escuchar el Evangelio y la palabra del Señor, porque aunque nosotros pensemos que no, hoy hay mucha gente deseosa de escuchar el mensaje de Jesucristo. Miren que si nosotros tomamos el ejemplo de la pesca milagrosa, cuando el Señor llegó a aquel lugar, Pedro estaba pescando y había pasado toda la noche pescando, y la Biblia dice que no había pescado nada, ¿cierto? Y el Señor fue donde Pedro y los que estaban con él, y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos atrapado en nuestras redes. Y el Señor le dijo, poca mar adentro para pescar. Y Pedro le dijo, Señor, si en la noche no pescamos, en el día menos. Porque le parece ser que la pesca se hacía en la noche, ¿cierto? ¿Y quién era el experto pescador ahí? Pedro era el pescador, ¿cierto? Pero más sin embargo, Pedro atendió a la voz de Dios. Y él dijo, Señor, aunque no hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu nombre voy a echar las redes. ¿Y qué pasó? Las redes se rompían por la multitud de peces que ellos atraparon en esa pesca. ¿Sabe que qué bueno que nosotros, a veces el Señor le dice a uno, vaya donde su familia, vaya donde aquellos lleven la palabra, pero a veces nosotros creemos que sabemos más que Dios? No, Señor, allá ya han hablado mucho de la palabra. No, ese barrio no me evangelizaba mucho, en esa vereda han hablado mucho de la palabra. Pero qué bueno que nosotros aprendamos a escuchar el momento en que Dios quiere hablarle a alguien, ¿cierto? Y sencillamente decir, Señor, aunque por ahí hayan pasado muchos pescadores, pero yo en tu nombre voy a echar las redes y voy a predicar la palabra. Porque ¿saben qué es lo que necesitamos? Ir en el nombre de Jesús. A veces no confiar tanto en nuestras propias capacidades. Si Pedro hubiera pensado solamente en sus capacidades, seguramente no hubiera pasado nada. Pero Pedro dijo, en tu nombre voy a echar las redes. A veces pensamos que en el barrio ya no hay quien hablarle, pero tenga la plena seguridad que en el barrio hay a quien hablarle la palabra. ¿Y usted cree que esos peces que habían ahí eran producto de la casualidad? No, es que Dios tiene propósitos para con el hombre, ¿cierto? Esos peces no estaban ahí por casualidad. Sencillamente era porque Dios quería demostrarle a Pedro que las cosas, cuando se hacen bajo la dirección de Dios y confiando en la palabra, las cosas no salen bien. Qué bueno nosotros no llevarle la contraria a Dios. Y cuando el Señor, a veces el Señor a uno le menciona al oído, háblele a tal persona, llévele el mensaje. Y uno dice, no, Señor, ese hombre es muy duro, esa mujer es muy dura, pero qué tal que ese sea el momento en que Dios quiere hablar con esa persona y nosotros lo echemos a perder, sencillamente por no confiar en la palabra del Señor y en su nombre. Pero cuando uno va en el nombre de Jesús,
Hombre, cosas maravillosas pasan porque en el nombre de Jesús hay poder para orar y para libertar a aquel que está contigo. ¿Qué hace falta? Ir en el nombre de Jesús. Pero a veces vamos en nuestro propio nombre, ¿cierto? Es que hoy en día confiamos mucho en nuestras capacidades. Usted ya preguntaba a los ancianos por qué ahora tiempo la gente se le hablaba de la palabra y se convertía. Pregúnteles por qué. Preguntémosles. ¿Sabe por qué? Porque antes de ir a llevar el mensaje, hacían horas y días de oración. Y hasta ayunos. ¿Cierto, hermano Rubén? Antes de salir a evangelizar, hacían ayunos. Y no confiaban en sus fuerzas, confiaban en el nombre de Jesús. Hoy confiamos más en nuestras fuerzas. ¿Cierto? Hoy queremos ir con nuestra propia capacidad, con nuestras palabras bonitas. Pero la gente no se convierte por palabras bonitas. La gente se convierte por palabra de Dios. ¿Cierto? Y porque vean a una persona que llega con poder y con autoridad a hablar de Dios. Pero ahí está nuestra dificultad. Qué bueno que nosotros hoy aprendamos y vean, cuando nosotros confiamos y vamos en el nombre de Jesús, déjeme decirle que también nos quedaremos aterrados de ver las maravillas que Dios hace. Porque es que Dios todavía obra. O es que ya no creemos que Dios obra. Yo estoy completamente convencido que Dios todavía sigue salvando al pecado. Pero ¿quiénes somos los llamados a llevar este mensaje? Nosotros. Nosotros. Somos los llamados a llevar este mensaje. Y mire que de esto hay gente que el Señor tiene en su momento. Yo he compartido con gente que en tiempos anteriores no les gustaba que se le hablaran de la palabra. Y a veces uno va y comparte y la gente deseosa y quiere que se les hable más, pero hoy desaprovechamos ese tiempo que Dios tiene para salir a pescar. Ahora bien, si queremos que nos vaya bien en la pesca, también hay que revisar nuestras redes. Por allí había una gente que también eran pescadores, y la Biblia dice que estaban revisando sus redes y las estaban remendando, lavando las redes y remendándolas. Qué bueno que nosotros también tengamos cuidado para poder salir y poder hablar con autoridad la palabra del Señor. Aprendamos a lavar nuestras redes y a remendarlas. Por donde se nos están escapando las almas, ¿cierto? Por un mal comportamiento mío. Entonces, remendemos nuestras redes, ¿cierto? Porque aunque usted piense que no, la gente nos conoce bien. Y a veces la gente le dice a uno, vean que está hablando de Dios. Y yo sabiendo esto, hombre, no, hay que ponerle cuidado a ellos, ¿sí? Remendar nuestras redes. Porque los peces son muy escurridizos. Y sabe una cosa, las almas son muy escurridizas, ¿cierto? Las almas salen con muchas cosas, ¿cierto? Muchas disculpas. La gente busca la manera de evadir nuestro mensaje. Pero cuando uno va en el nombre de Jesús y con las redes bien lavaditas y bien remendadas, tenga la plena seguridad que el Señor nos ayuda a traer almas para su honra y para su gloria. Recuperemos esos valores pasados. Hermanos, queremos jóvenes, queremos que la gente se convierta. Dediquemos tiempo para la búsqueda de Dios. ¿Cierto? Antes de salir a llevar el mensaje, oremos y digámosle: Señor, no es mi capacidad, no es mi valentía, no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Y cuando nosotros sabemos que es la palabra de Dios la que obra, tengan la plena seguridad que obra. Obra. Porque el Señor sigue cada día amando al pecador. Y el mensaje de Dios sigue siendo poderoso. Tenga la plena seguridad. Hoy, cuando hay tantos mensajes livianos, qué bueno ir con el mensaje de poder. Cuando hay tantos mensajes por ahí solamente ofreciendo prosperidades económicas, qué bueno nosotros llegar con el mensaje que ofrece prosperidad para el alma. Eso es lo que el hombre necesita. Prosperidad para el alma. Y cuando usted y yo vamos a llevarle a la gente un mensaje que ofrece salvación y vida eterna, déjeme decirle que la diferencia tiene que quedar marcada. Pero hay que saber cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? No pensemos a veces que sabemos más que Dios, porque aquí el que lo sabe todo es Dios. Y sabe una cosa, hermanos más jóvenes, qué bueno que nos rodeemos de esas personas que tienen años en el Evangelio
para preguntarle cómo hacía para que el mensaje fuera prosperar. Porque a veces hoy consideramos que es que lo máximo es de pronto cantar y hacer muchas cosas, pero realmente qué bueno que preguntemos a los de años atrás, aunque no se cantaba tanto, aunque de pronto no había tantos grupos para entonar alabanza, pero sí había mucha gente que llevaba el mensaje, la palabra del Señor. Y no es que menosprecie la alabanza, porque gracias a Dios por ello, pero parece ser que hoy nos confiamos más en todo esto que en realmente llevar el mensaje que cambia y transforma la vida del pecador. Hay que hacerlo hoy, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Dónde y a quiénes? Cuando el Señor lo quiere, y el Señor ya lo quiso, ¿cierto? Porque el momento, cuando tenga la oportunidad, cuando tenga la gente a mi alrededor y quieran saber de Cristo, es el momento. ¿Dónde? A los que tengo cerca, con los que me rodeo, con ellos. Y tenga la plena seguridad que va a ver el Señor obrar en aquellos que usted quiere ver en la iglesia glorificando al Señor. Hace falta que nosotros despertemos a esta realidad y llevar este mensaje. Nuestra identidad hoy marcada es seguir anunciando que Cristo salva y viene otra vez, ¿cierto? Ese debe ser nuestro mensaje. Aprovechemos cada momento, cada medio, porque creo que hoy más que nunca es el tiempo de anunciar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Si ahora 50 años o 40 años se salía con afán a predicar la palabra, ¿cuánto más hoy? ¿Cierto? ¿Cuánto más hoy? Y se consideraba que había que anunciar el mensaje porque el tiempo era corto. Hoy el tiempo es mucho más corto. Hoy la oportunidad es más breve. Pero todavía hoy el Señor tiene hombres y mujeres que queremos seguir anunciando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿cierto? Y es que tenemos el mensaje más bonito, el mensaje más real. Cuando tanta gente tiene mensajes por ahí tan salidos de todo, nosotros tenemos el mensaje único y verdadero. ¿Por qué no anunciarlo, cierto? Una buena noticia hay que darla, una buena noticia hay que llevarla, y la mejor noticia la tenemos nosotros. La queremos llevar. Vamos donde las personas a llevarle esta buena noticia de que Jesucristo es el Salvador y que nos ama a todos. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que Él nos ayude a cada día poder seguir anunciando el mensaje de su palabra.